Mira, yo creo que hay un desconocimiento bien profundo sobre el que significa la educación sexual y eso es uno de los miedos que capitalizan estas personas. Pero, o sea, condónalo bien. Mi colegio era de monjas, monjas. O Ah, sea, no, por no, allá no. no pasó un condón. El 75% de papás y mamás afirmó que en algún momento de su vida recibió algún tipo de educación sexual. Con respecto a la diversidad sexual y de género, ¿qué hallazgos encontraron en la encuesta? Contextualízanos un poquito entre cuánta gente se hizo la encuesta, con qué metodología, pues, y cuáles son como las revelaciones más claves que obtuvieron ustedes. Bueno, entonces, como tú lo mencionabas y que yo también lo dije en el día del lanzamiento de la encuesta, cuando la gente decía no queremos, los papás no quieren educación sexual, porque este movimiento de con mis hijos no se metas también dice a mis hijos los educo yo, a mis hijos los educo yo es no queremos que les enseñen educación sexual, Uh -huh. ¿sí? Y lo encubren con ese concepto de la ideología de género, que es un concepto que no tienen ni pies ni cabeza. Entonces nosotros dijimos, bueno, queremos saber si eso es verdad o no. Como yo les dije, en el sentido somos una organización ñoña, entonces dijimos, pues hagamos una encuesta a ver qué, a ver qué pasa. Nosotros ya habíamos hecho dos encuestas antes, en 2016 con Colombia Diversa, una encuesta de clima escolar para estudiantes LGBTIQ, y en 2020-21 hicimos una para jóvenes LGBTIQ durante la pandemia. Entonces las encuestas son algo que nos gusta hacer, Uh que -huh. creo que nos Ñoñas, va bien. ñoños, ñoñes. Sí, entonces ahí después lo masticamos haciendo otras cosas más digeribles, pero dijimos, ok, miremos si eso es verdad. O sea, preguntémosles a los papás si es verdad que ellos no quieren que les enseñen educación sexual. Contratamos a una encuestadora que se llama Data Conceptos, hicieron un gran trabajo, ellos hicieron una encuesta en 5 regiones del país, en la que entrevistaron de manera personal, presencial, a 2.850 papás y mamás. Entonces, eran 12 municipios, les voy a nombrar algunos: Popayán, Cali, Bogotá, Yopal, Tunja, Barbosa, Medellín, Manizales, Pereira, Santa Marta, Riohacha, Valledupar. ¿Sí? Nos faltó región Amazonía y Orinoquía, Uh -huh. principalmente esas dos regiones, pero esto es una encuesta representativa de Sí. países, digamos, tenemos una ahí, principalmente de personas estratos 1, 2 y 3, están todos los estratos, pero principalmente 1, 2 y 3 fueron las poblaciones más fuertes. Clave de la... Entonces, aquí, ¿qué pasa? Que estas 2.850 personas, que eran papás y mamás de diferentes edades, claro, eso también se demostró, y diferente pertenencia étnica también. eh, Aquí el principal resultado que tenemos es que el 95% de esas personas creen que los colegios deben impartir educación sexual integral. Uh -huh. Y esta respuesta se da porque los papás tienen mucho desconocimiento y mucha angustia de que los niños no tengan las herramientas para tomar decisiones, ¿sí? Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Que el 94% además de sus papás y mamás entienden que la educación sexual es un derecho, Uh -huh. ¿sí? Que esto es algo muy importante que nos mencionó Catalina el día de Martínez del Centro de Derechos Reproductivos, que nos decía que la educación sexual integral es un derecho humano Uh -huh. y por lo tanto no se le puede negar a los estudiantes tener acceso a información de calidad sobre la sexualidad, ¿cierto? Y creo que aquí otra conversación muy importante es que la gente, uno dice educación sexual y la gente piensa que uno solamente quiere enseñarles sobre sexo, ¿cierto? Sí, O sobre eso te iba a planificación. preguntar. Cuando hablamos de que entienden la necesidad de la educación sexual, entienden la necesidad de qué. Mira, yo creo que hay un desconocimiento bien profundo sobre el que significa la educación sexual y eso es uno de los miedos que capitalizan estas personas cuando dicen que es que les van a enseñar a los niños chiquitos a masturbarse y que no sé qué, y uno dice, ¿de dónde sacan eso? ¿Sí? De Es falta decir, de educación. sí, exactamente, y claramente eso es muy difícil porque uno luchar contra ese miedo de que los niños les pase algo, les den información que digan no, pues la gente simplemente actúa y reacciona, ¿cierto? Pero mira, aquí por ejemplo, cuando hablamos de educación sexual integral, estamos hablando entre muchas otras cosas
¿cierto? De reconocimiento del cuerpo, de reconocimiento de los límites que cada, dependiendo de la edad, los niños y niñas, y los jóvenes y adolescentes y adultos podemos poner frente a los demás, ¿no? Reconocimiento del erotismo, del afecto, ¿sí? De las violencias. Eso comprende, entre muchas otras cosas, comprende una educación sexual integral. No solamente, mira, las relaciones sexuales se tienen como la educación sexual que recibimos nosotros, o sea, se tiene así, esto es un condón. Bueno, yo creo que yo no recibí ni eso, la Bueno, verdad. yo sí alcancé. Yo de hecho en el colegio O sea, perdí. condónalo bien. Mi colegio era de monjas, monjas. O sea, No, por no, allá no. no pasó un condón. Pues en el mío tampoco mucho, pero por lo menos me enseñaron y yo Pero lo perdí. rotaban caleta. El logro de anticonceptivos lo perdí. Pero bueno, ahí eh, nos enseñaron cosas muy anatómicas, ¿sí? Sí. Cómo funciona una erección, cómo funciona una eyaculación, cómo es un embarazo, pero eso no es educación sexual integral, porque integral significa que hay que integrar muchos otros eh, 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 aspectos de la sociedad y de la vida de nuestra como sujetos sociales, ¿sí? Por ejemplo, la interacción, el reconocimiento de las violencias, el reconocimiento de nuestro propio cuerpo como un espacio que tenemos que aprender a cuidar, reconocer cuándo nos hace sentir algo incómodo o no, ¿cierto? Todo eso tiene que ver y cómo nos relacionamos con la gente en el erotismo, que es mucho más amplio que solamente sexo. De hecho, a mí me gusta mucho el trabajo de Poderosas, que también tuvo su momento en el evento que estamos mencionando, y toda la dimensión de incluir a los niños en el sistema reproductor femenino, entendiendo el ciclo menstrual y entendiendo las hormonas y entendiendo los cambios de ánimo y todo eso, haciendo que la interacción entre niños y niñas sea más equitativa, pues que no sea un terreno como desconocido para los dos. Te quería preguntar si dentro de la encuesta también se valoró el conocimiento que tienen los papás, justamente por eso que estábamos hablando tú y yo de lo que recibimos, si los papás aceptan, asumen o saben que no saben. Pero antes, si les gusta este contenido, si les gusta lo que están viendo y quieren apoyar el canal, acuérdense de suscribirse y activar la campanita. Y si quieren ayudarme todavía más, busquen el botón que dice gracias aquí abajo y elijan la donación que quieren dar para que el canal funcione cada vez mejor. Muchas gracias de antemano. Ahora sí, sigamos con el video. Ajá. Mira, entonces hubo una pregunta sobre, había una parte que era sobre el involucramiento de padres y madres en la educación sexual, porque creo que aquí hay algo muy importante también, y es que los colegios no pueden responsabilizarse de toda la educación sexual de los niños, Exacto, ¿cierto? exacto. O sea, por un lado está la casa, o digamos papás, mamás y cuidadores, las personas que tengan a cargo niños, que también tienen que digamos, trabajar en la construcción de un sistema de valores de los niños, niñas y jóvenes, adolescentes, en contrarrestar esa información también, en poder conversarla en la casa, que creo que eso es muy importante también, porque entonces los niños reciben toda esta información y no pueden hablar de eso en la casa. Ahí se Exacto, rompe, exacto. ¿sí? El aprendizaje también. Entonces, mira, hubo una pregunta que decía que si se les preguntaba a los papás si ellos habían recibido algún tipo de educación sexual. El 75% de papás y mamás afirmó que en algún momento de su vida recibió algún tipo de educación sexual. Claramente no nos pusimos a desglosar qué tipo de ¿Qué educación tipo de sexual. educación sexual? Lo Claro. más probable es que hubiera sido, esto es Biología. la menstruación, esto es un embarazo, así se tiene sexo. ¿Sí? Uh-huh. O el tipo de pues, claro, porque podríamos decir, pues alguien podría decir, no, pues a mí mi papá sí me enseñó cómo se tenía sexo, llevándome, por ejemplo, a donde trabajadoras sexuales. Uh-huh. Y eso podría ser eventualmente considerado como educación sexual para algunas personas, ¿no? Es que de hecho creo que eso es parte también del tema. Creo que educación sexual integral no es un término que se maneje realmente a nivel de cultura popular. Realmente No. confundimos mucho qué es lo que implica una educación sexual integral. Con respecto a la diversidad sexual y de género, ¿qué hallazgos encontraron en la encuesta? ¿Con respecto a qué? A la diversidad. Bueno, entonces, bueno, la encuesta tenía dos partes, ¿no? Una es
la posición de los padres frente a la educación sexual, frente a la educación sexual integral en los colegios, el rol de los colegios, el rol de ellos, los temas que ellos quieren involucrar, que podemos hablar de eso también después. Y hay otro tema muy importante que es la segunda sección, que son sus actitudes frente a diversidad sexual y de género. Entonces, aquí tenemos algo muy importante y es que existe un gran consenso en torno a la idea de que la población LGBTIQ debería tener los mismos derechos que las demás personas. El 90% de los papás afirmaron eso. Y 8 de cada 10 papás y mamás contestaron la encuesta reconocen que la población LGBTIQ experimenta discriminación. Ajá. Ahora, hay algo aquí muy importante y es como cuando pasaba lo del plebiscito, que la gente decía, ¿usted quiere la paz? Sí, ¿cierto? Sí, Pero claro. cuando ya decían, bueno, pues que esta parte, bueno, pues que la otra, y empiezan a salir como esos pequeños pormenores, es precisamente donde hay que meterse. Por ejemplo, fíjate que acá hay una cantidad de preconcepciones de los papás. Entonces, por ejemplo, cuando se les confrontaba con situaciones concretas, diseñadas para sondear hasta dónde llegan sus convicciones, ese apoyo perdía fuerza, ¿no? Entonces, por ejemplo, el 50% de los papás, ellos decían, los LGBT merecen los mismos derechos. Ajá. ¿Sí? Pero, Pero entonces decíamos, bueno, las personas LGBTIQ deberían poder adoptar. Entonces ya ahí el 50% dice sí. ok. Fíjate que bajamos de 90 a 50% en el tema de aceptación de derechos. ¿Sí? O, por ejemplo, hacer demostraciones públicas de afecto, el 45% dice que sí. ¿Mm? Y el 46% dice que las personas LGBTIQ son padres idóneos para educar niños. Entonces, ¿Son fíjate qué? que personas idóneas, Ah, ok. padres idóneos para educar niños, ¿no? Con Ajá. respecto a los heterosexuales. Entonces, fíjate que cuando los papás hablaban de LGBT en general, sí. Pero cuando empezaban a preguntarle, bueno, y su vecino, y un profesor de sus hijos, y Claro. demostraciones públicas de afecto, así como, bueno, no, no. Entonces, fíjate que hay como una desconexión y eso creo que es un mensaje para las personas que trabajamos en derechos humanos, de Sí, cómo estamos hablando de derechos como algo súper etéreo, sí, como una persona piensa que una demostración pública de afecto no es un derecho, sí. o un profesor homosexual no es un derecho, no es un derecho de una persona LGBT ser un profesor. Y también un tema de marginación o de segregación, porque es como que todo el mundo tenga derechos, pero no tan cerquita mío. O sea, en la Ujú. medida en que los derechos estén más cerca mío, ya no me gusta tanto. Es como tengan derechos un poquito lejos. Ajá, exactamente, exacto. ¿Cuáles son los temas que tú dijiste que lo podíamos tocar? El tipo de temas que les gustaría abordar. Entonces, espérate que se me perdió por aquí. Entonces, los temas, por ejemplo, de inclusión en la ESI, mira, el porcentaje de aprobación de padres y madres para incluir temas específicos de la ESI. El 98%, que creo que eso es un consenso nacional, dijo cuerpo humano y desarrollo, que es Claro, pero básicamente eso lo es que le enseñan. anatomía. Eso. Menstruación, órganos reproductivos, etcétera, Sí, etcétera, ¿cierto? sí. 98% valores y derechos. ¿Mm? 98% habilidades para la salud y el bienestar. Pero Ajá. entonces ya empieza a bajar, vamos poco a poco, entonces empieza salud sexual y reproductiva, que igual está súper alto, 97%. ¿Mm? Infecciones de transmisión sexual, 97%. 96% está en uso de métodos anticonceptivos, claro, el terror Ajá. de que las hijas queden embarazadas, ¿cierto? Sí. Y consentimiento sexual, prevención del acoso, abuso y violencia sexual, conocimiento en esos temas, 96%. Ok. 95% igualdad de género, o sea, estamos igual en unas cifras bastante altas, Sí. ¿no? 95% afectividad y relaciones interpersonales, 94% violencia de género, y ahí tenemos un salto ya a 86% con diversidad sexual y de género. ¿Sí? Ah, Ahí ya ah, empieza a bajar. 78% cuando se les habla de derechos sexuales y reproductivos específicos, entre otros, la interrupción voluntaria del embarazo claro. en los casos permitidos por la ley. Fíjate, entonces estábamos en, sí, salud sexual y reproductiva, 97%, pero interrupción involuntaria del embarazo, ya bajamos a 78%. Y mira esta que me parece súper importante, Carolina, y creo que deberíamos hablar de eso. 58% placer y erotismo. Fatal. Fatal que se baje tanto ahí.
Fíjate. Eso es terrible, o sea, fue traumático porque realmente eso quiere decir que la idea que tenemos de la sexualidad sigue estando desligada del placer, o el placer Total. sigue estando satanizado, o sigue estando como en lo oscuro, lo prohibido, o como si no Ujú. fuera parte integral del ser humano. Claro, y fíjate que ahí hay una cosa interesante, y esto lo oímos hablar, uno lo oye mucho en la gente, y es cuando se piensa que el placer y erotismo es como ocio, y que la gente tiene sexo es por eso, y por eso es que quedan embarazadas, por eso es que no sé qué. Por En vez de ociosa. estudiar, se ponen a tener sexo. ¿Sí me entiendes? Hay una cosa como súper fuerte de que el placer y el erotismo va a robar toda la atención, el tiempo, la dedicación, la concentración de las personas Ujú. a lo que sí se deberían enfocar, que es el trabajo y el estudio, que es lo que verdaderamente dignifica, ¿no? ¿Cierto? Esto no lo dicen en la encuesta, pero esto es algo que hemos venido hablando mucho en sentido también, y es, hay un concepto, una concepción muy fuerte de que el placer y el erotismo, es decir, que sexo por placer no No. está bien. ¿No? Es ocioso, es de las perras, ¿cierto? Es como una cosa como muy moralista y creo que ahí sí tenemos una ruptura y creo que también siento que las organizaciones de la sociedad civil hemos fallado un poco ahí en hablar Placer. de placer y erotismo en otro lenguaje, con otras Sí, palabras, en vez de sí. como regañar y como, no, es que la gente, no es como, porque a la gente le da miedo, ¿cierto? Miedo al Reconocer que placer tiene placer. o que tiene ganas de placer. Eso es muy interesante. Eso explica mucho del resto de resultados también, de cómo altera los resultados.